Hoy en Cerrillos quiero, como alcaldesa, agradecer la visita de nuestra ministra Camila Vallejos, que ha venido a recorrer las instalaciones del ex Norman Bullion que hemos recuperado para nuestra comunidad y que hemos venido ya hace un tiempo arreglándolo, remodelándolo y también invirtiendo para cumplir con la normativa para Cerrillos. Es de suma importancia y para mí como alcaldesa, y sé que lo es así también, una de las metas del gobierno, invertir y avanzar en la salud mental. Así que estamos felices de ya estar en esta etapa donde vamos a poder pronto habilitar nuestro nuevo COSAM, que está por el sobre de la media, así que felices de recibir a nuestra ministra y a todas nuestras autoridades de salud. Hola, buenos días. Como dijo la señora alcaldesa, estamos recorriendo las dependencias de un COSAM, un nuevo COSAM para la comuna, que reemplaza a antiguas dependencias donde se atiende a la población en salud mental. Un COSAM es un centro de atención ambulatoria de salud mental que forma parte de la red de salud mental, que tiene otros dispositivos, hospitales de día, hogares protegidos, hospitales generales, hospitales psiquiátricos, pero la importancia es que podemos atender la mayor parte de los problemas de salud mental de manera ambulatoria en nuestra atención primaria y en estos dispositivos. Hay 103 COSAM en el país, forman parte de una estrategia, como dije recién. Hay un compromiso del presidente y del gobierno de construir 15 nuevos COSAM al fin del periodo y 23 COSAM en alguna etapa de los proyectos. De tal manera que esto es un ejemplo concreto de cómo vamos cumpliendo los compromisos que adquiere el gobierno. Muy buenos días. Aquí estamos hoy de una manera muy concreta construyendo salud mental. Y eso es porque entendemos que la salud mental es una prioridad para salud pública y también es una necesidad muy sentida por parte de la ciudadanía. Y es por eso que nuestro gobierno le ha puesto un énfasis importantísimo en nuestra gestión, en nuestra estrategia Construyendo de Salud Mental, que incorpora varias dimensiones. Dentro de esas, por ejemplo, el trabajo que hemos hecho en diseñar el proyecto de ley de salud mental que se construyó con diálogos ciudadanos que reunieron a más de 2.200 personas en todo el país. También hemos estado trabajando desde el año 2023 capacitando a duplas psicosociales en escuelas para poder fortalecer la salud mental de las comunidades educativas. Esto le entrega herramientas tanto para construir climas favorables y promotores de la salud mental, como también entregar herramientas de detección temprana de problemas de salud mental y establecer un nexo rápido y oportuno con nuestra red de salud. Este trabajo lo hemos estado desarrollando en conjunto con el Ministerio de Educación y también con el Ministerio de Desarrollo Social y de Familia. Hemos hecho también y seguiremos haciendo esfuerzos por reducir el estigma asociado a la salud mental que existe, porque se transforma en una barrera de acceso a los servicios de salud en aquellas personas que requieren atención de salud mental. También quiero destacar de manera muy importante que ya cumplimos un año de la línea *4141 para la prevención del suicidio, que atiende en promedio a 4.000 personas al mes que están en una situación de crisis. Estas son personas que previo a la instalación de esta línea no contaban con este soporte en momentos tan difíciles de su vida cotidiana. Todo lo que menciono lo trabajamos bajo la consigna de nuestro gobierno, del gobierno del presidente Boric, que las personas nunca más estarán solas cuando enfrenten un problema de salud mental. No estás solo, no estás sola. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias a todos y todas por estar acá. La prensa, este es un tema absolutamente importante para las personas. Nuestro gobierno recogió un problema que es real. El problema de la salud mental afecta la vida de muchas personas en nuestro país y en el mundo. Y se ha ido relevando la importancia de hacernos cargo como sociedad de este tema. Que las afectaciones de salud no se viven solamente en la parte física, sino que también en lo que pasa por nuestras cabezas, por nuestros trastornos, por nuestras condiciones, y que si no se aborda como corresponde, terminan afectando el desarrollo de la vida de las personas, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito de la convivencia social, comunitario, incluso familiar.
Y por lo tanto es un tema central para construir una sociedad más digna, más justa, una sociedad más feliz, el que nos hagamos cargo de la salud mental y a todo nivel, desde los más pequeños hasta las personas mayores. Y por eso que es tan importante en este desafío que no se va a resolver en 1 año, 2 años, en un periodo de gobierno, pero que sí puede tener avances significativos y mejores en lo que hagamos y lo que sigamos haciendo como gobierno, es que queremos destacar esta iniciativa, ¿no? Porque en Cerrillos la sociedad civil se organizó, la alcaldesa recogió esta problemática y en conjunto con nuestras autoridades de nivel central, con el gobierno, hemos podido apuntalar de mejor manera estas iniciativas, con los recursos de la municipalidad, con el apoyo del Ministerio y de nuestros subsecretarios, el subsecretario de Salud Pública, el subsecretario de Redes Asistenciales, hemos logrado dar un paso hacia adelante en lo que es la atención en la salud mental de distinto tipo. Estamos hablando incluso acá de personas con TEA, ¿no? O condición del espectro autista, y distintos tipos de trastornos que pueden hoy día tener un centro en Cerrillos de atención digna. Y esto además se suma a un conjunto de proyectos, como lo decía el subsecretario, que son 15 COSAM que están comprometidos para entregar durante el periodo de gobierno y otros tantos dejar en construcción para que un próximo gobierno los pueda inaugurar, junto con sus alcaldes y alcaldesas. Pero además, la atención para la prevención del suicidio, esta red, este número de teléfono que señalaba la subsecretaria, que es el 4141, que ha estado funcionando y que ha estado atendiendo personas. También la ley de Senavás, que ha permitido tener un listado de medicamentos que son muy caros usualmente, o sea, son caros, pero que han podido rebajarse los precios para facilitar el acceso a los tratamientos de salud mental o psiquiátricos de las personas. O sea, hacer que la salud mental sea más asequible a las personas, desde el territorio, desde el apoyo del Estado, desde los medicamentos, y así vamos sumando iniciativas y, como lo mencionaban también anteriormente, lo que podemos hacer en las escuelas con las duplas psicosociales, que es parte del trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Educación en conjunto con Salud. Estos son avances concretos y son avances que nos permiten decir que la dignidad es posible y que estos COSAM, como traen dignidad, en este caso, a la comuna de Cerrillos hay que cuidarlo. Así como tenemos que entre todos cuidarnos, porque la salud mental es tarea de todos y todas, la infraestructura que permite una atención en salud mental también hay que cuidarla. Y por eso vamos a estar aquí trabajando en conjunto con la comunidad, en conjunto con la alcaldesa, para que este cuidado sea una realidad. Nuevamente, saludar y felicitar, obviamente, a Lorena Facusa, nuestra alcaldesa de Cerrillos, porque además hemos tenido un trabajo con vivienda importante acá en la comuna. Sabemos que hay grandes tareas que se han estado asumiendo. Bueno, inauguramos un importante conjunto habitacional, el Bicentenario, que albergó además a los competidores, los panamericanos y parapanamericanos, y que hoy día ya está recibiendo a las familias que obtuvieron el subsidio. Entonces estamos tratando de que en todos los territorios el trabajo conjunto dé resultados concretos. Y aquí hay un ejemplo concreto de salud mental que avanza, como también lo tuvimos en su momento en materia de vivienda social. Y seguiremos trabajando en esa línea, mejorando la gestión para que los avances de gobierno en conjunto con los municipios se concreten y cambien la vida de las personas. Preguntas sobre la pauta y después vamos a referirnos a otros temas. Perdón. Hola, ministra, muy buenos días a todas Buenos las días. autoridades. Bueno, son muchos los casos de personas que solicitan apoyo psicológico con síntomas graves. Sin embargo, en muchos de estos se demoran años en ser derivados a COSAM. Así como se avanza en infraestructura, ¿tienen un plan para agilizar la derivación de estos pacientes y quizás que no sea un sistema tan burocrático? Sí, yo les voy a dejar además a la autoridad experta porque aquí hay buenas noticias respecto al trabajo, en particular que se ha hecho en Cerrillo con la reducción de las listas de espera y también con las derivaciones. Pero el detalle yo se lo dejo acá a los expertos y expertas. Bueno, efectivamente, el COSAM, como ya mencioné, es una estrategia que permite mejorar la calidad de la atención y apurar la calidad de atención, porque las personas no requieren ser hospitalizadas que un cuello de botella mayor. Estamos desplegando esta estrategia en todo el país y recordar también que la salud mental se hace en la atención primaria, es decir,
tenemos distintas instancias de atención que nos permiten ir, por alguna manera decirlo así, filtrando aquellas patologías que requieren mayor complejidad. Lo que estamos viendo en Cerrillo es precisamente un ejemplo de cómo podemos disminuir la espera. Hoy día acá hay una espera muy baja, de muy pocas personas, y esperamos eso difundirlo en todo el país. Solo quisiera agregar a lo que ya explicaba el subsecretario de Redes Asistenciales, que es cierto que parte de los problemas de salud mental requieren atención de especialidad, dentro de eso están los COSAM, pero la gran mayoría se atienden dentro de la atención primaria, en los CESFAM. Entonces ahí tenemos dos líneas. Uno, en la atención primaria de salud, estamos trabajando en capacitar en salud mental a todo el equipo de salud, cosa que podamos reforzar los recursos humanos, no solamente en las personas que se especializan en salud mental, sino que al equipo, para poder entregarle un primer apoyo a las personas apenas ingresen a su atención en la atención primaria de salud. Y esto es algo que también nos va a permitir reducir los tiempos de espera en este espacio, en el primer nivel de menor complejidad de atención. Y además quiero destacar que para el año 2024, la expansión presupuestaria en salud mental, que asciende a un total de 33.500 millones adicionales, dentro de eso contempla 50 nuevas becas de psiquiatría, dentro de las cuales 12 son becas para psiquiatría infanto-adolescente. Entonces, esto también va a permitir reforzar en recursos humanos la atención de mayor complejidad. Bien. ¿Qué tal, ministra? Buen día. Buen día. Quisiera preguntarle por las pensiones de gracia, en particular por los criterios ya establecidos, si es que ya hay un criterio global para las pensiones que eventualmente se puedan revocar, y si en esa línea ya hay decretos firmados o por firmar de otras pensiones que se puedan revocar más allá de la que ya hizo uso el presidente de la República en torno a sus atribuciones. Sí. Y en particular por lo administrativo, ¿a quién se le revoca su pensión? ¿Debe restituir ese dinero o no? Miren, para explicar el panorama, nosotros ya en la tarea que ha hecho el Ministerio, después de despejar la facultad que sí se tiene para dejar sin efecto pensiones de gracia en un acto administrativo, el presidente mandató al Ministerio del Interior y una comisión, además específica presidencial, para determinar el universo de las pensiones de gracia entregadas en contexto de estallido. Estamos hablando de 418 pensiones de gracia entregadas a propósito del estallido. 148 corresponden a la administración Sebastián Piñera y 270 a la administración Gabriel Boric. 69 se identificaron de ese universo que tenían antecedentes de distinta naturaleza. Esto lo ha estado explicando también el subsecretario que lleva este tema en particular desde el Ministerio del Interior. De esas 69, 21 con antecedentes penales entregadas por Sebastián Piñera y 48 con antecedentes penales de distinta naturaleza entregadas por la administración nuestra. Ya la comisión ha estado revisando de esas 69 varias y está bastante claro que probablemente se dejen sin efecto tanto de la administración Piñera como de la propia, porque así como se ha conocido un delito de alta connotación social y grave de una de las personas que recibió pensión de gracia por pornografía infantil o difusión de pornografía infantil, hay otra que está determinada en la administración anterior por abuso sexual infantil, ¿ya? Y es muy probable que, dado el conocimiento que se ha tenido del trabajo que ha hecho esta comisión de ese caso, también esté en las propuestas hacia el presidente de la República. Este trabajo va a terminar en estos días y a la vuelta del presidente se le va a entregar el total, ¿ya?, del universo de 69 con antecedentes penales de ambas administraciones, que como tienen distinta naturaleza, los antecedentes penales, va a hacerle la comisión una propuesta al presidente para dejar sin efecto no solo la que ustedes ya conocen, que el presidente efectivamente dejó firmada, sino que otras más de ambas administraciones. Entonces, yo le quiero decir que respecto al caso que ustedes conocieron, la prensa conoció y que la comisión ya tenía a la vista y se le entregó al presidente, el presidente lo dejó firmado para dejarlo sin efecto. Luego viene una serie de procedimientos administrativos, como por ejemplo la toma de razón de la Contraloría General de la República. Entonces, cuando ustedes conozcan la totalidad de los casos que se dejen sin efecto,
va a venir otro procedimiento y eso va a determinar qué va a pasar finalmente, ¿no? Pero el acto administrativo del presidente va a estar claro la próxima semana del universo de aquellos que hay que, en el fondo, dejar de pagarle la pensión de gracia. Junto con esto, yo quiero señalar, y probablemente lo dijo en la pauta que tuvo hace unos minutos atrás el propio subsecretario, nuestro gobierno se hizo cargo de modificar la normativa para que no tengamos que seguir desconociendo, más bien no tener la exigencia de revisar los antecedentes penales de las entregas de las pensiones de gracia. Porque esto ha sido un error, y el subsecretario lo dijo muy claramente, que entreguemos financiamiento permanente a personas con antecedentes penales de alta connotación social no debió haber pasado, pero no es un acto administrativo que hizo nuestro gobierno. Así se determinó en un reglamento en últimos meses de la administración anterior y nosotros hemos cumplido con eso. Pero hay que revertirlo y lo revertimos. O sea, nos hicimos cargo y corregimos eso. Y además propusimos modificaciones legales para que la ley, si es que la aprueba el Congreso, exija respecto a este tipo de financiamiento, primero, tener a la vista los antecedentes penales y segundo, si aquellas personas que tienen pensiones de gracia cometen delitos de alta connotación, se le termine la pensión de gracia. Entonces eso es parte de la discusión además legal, además de lo administrativo que ya lo resolvimos y lo modificamos. Pero como le digo, nosotros vamos a corregir esto dejando sin efecto varios casos, no solo de nuestro gobierno, sino que también de la administración anterior. Y yo hoy aprovecho a hacerle el llamado a los parlamentarios de la oposición de derecha que han querido pasar cuentas políticas a nuestro gobierno que, por favor, dejemos de mirar la paja en el ojo ajeno de manera permanente, siendo que su propio expresidente, Sebastián Piñera, entregó pensiones de gracia por estallido social a personas con delitos graves. Entonces, esto es un problema de la política pública que nos ha tocado a nosotros corregir porque entendemos la importancia de corregir una política que viene de hace décadas, que tenía una mirada social distinta en su contexto y que hoy día, dado la gravedad de la agenda de seguridad que tenemos que asumir, es preciso corregir. Ministra, pero sepan... Sí. Es que eso, a ver, aquí hay un tema de carácter también judicial. Esto no es simplemente devuelvan porque son derechos adquiridos que el Estado les entregó, bajo la ley, bajo la normativa. Lo importante es que esto se frene, ¿no? Y corrijamos, ¿cierto?, hacia adelante esta política pública que requiere actualización. Y eso en la medida que después de los procedimientos administrativos nos permitan que el mandato del presidente dejar sin efecto lo resuelva y lo termine de zanjar. Esto no depende, no va a depender solo del Ejecutivo. Como le decía, vienen otros procedimientos administrativos, la toma a razón de Contraloría, y eso es algo que, bueno, un abogado podrá explicarle con mayor precisión, pero lo que ha estado trabajando el gobierno en revisar todo esto para que el presidente pueda finalmente evaluar y sumar a esta firma que dejó ya establecida de dejar sin efecto el caso de la persona con antecedentes por pornografía infantil a otros más. Ministra, ¿y cuándo se enteraron de esto? Porque hay un informe que, por lo que tenemos, sabemos nosotros que habría recibido la ministra Toa, que se firma el decreto hace una semana, entonces como para ir aclarando también esas fechas, cuándo se enteran, si es que el presidente ya firmó otro decreto para poder revocar no solamente a esta persona específica que tiene antecedentes por pornografía, si han sido otros, y queda pendiente cuál va a ser el criterio finalmente, porque hay personas que efectivamente tienen un daño permanente, pero que tienen diferentes antecedentes. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas? ¿Les va a continuar pagando si es que eso también está definido? Mire, este es un tema, es delicado y es complejo. Estamos hablando de que en Chile hay 18.000 pensiones de gracia que reciben personas que están vivas en otro país y que por distintas razones se les ha entregado en distintos gobiernos. Y por lo tanto, cuando uno decide dejar sin efecto pensiones de gracia, tiene que ser muy riguroso en las razones y el interés público que está detrás para tomar ese acto administrativo. Y por lo tanto, lo que ha pedido el presidente,
cuando ha tomado conocimiento de algo que la ley no exigía conocer, que eran los antecedentes penales, mandata y solicita, primero, el estudio de la posibilidad de dejar sin efecto por vía administrativa esto, y en segundo, revisar qué casos tienen antecedentes penales asociados. Ese trabajo lo ha estado haciendo el Ministerio del Interior y, por lo tanto, al momento de que se detecta que hay, después de revisar varios casos, porque es un universo grande, ¿no? Y logramos dar con los 418 asociados a estallido social, del universo de 18.000, cuando el equipo que ha estado trabajando en esto da cuenta de que hay un caso relacionado a pornografía infantil, se le da a conocer al presidente, el presidente toma la decisión de dejar firmado la solicitud de dejar sin efecto este caso. Pero la comisión ha seguido trabajando, ¿ya? Y el equipo ha seguido trabajando y ha dado con más casos y un número que, a diferencia de lo que establece la Contraloría, es de 69 en total, ¿ya? Y por lo tanto, lo que se va a proceder es a dejar sin efecto probablemente más casos. Ahora, el criterio es antecedentes de delitos de alta connotación, esto, homicidio, tráfico, violencia intrafamiliar, que a lo mejor algunos tienen bajas penas, pero son de alta connotación y son graves. Y lo que sí buscamos es excluir aquellos, por ejemplo, con trauma ocular, personas que han quedado sin posibilidad de ver por violencia de agentes del Estado. Entonces, evidentemente aquí hay criterios de inclusión para dejar sin efecto y criterios de exclusión, ¿ya? Y eso es lo que ha estado trabajando la comisión y es lo que se le va a entregar finalmente al presidente consolidado para terminar de firmar varios otros casos más y dejarlos sin efecto. Solo para dejarlo lo más claro, o sea, aquí va a pesar el antecedente penal más que el daño que tenga la persona, en este caso. Es que, a ver, tenemos un sano equilibrio en esto. Hasta el momento no hemos identificado ningún caso de trauma ocular severo, ¿cierto? O un trauma ocular y que además tenga un antecedente penal de alta connotación. Tenemos sí uno probable de la administración anterior, ¿ya? Que estaría, yo no sé si, o sea, que además tendría una condena y en ese caso lo que tenemos que ver es que si efectivamente ese trauma ocular que se señala está debidamente acreditado, ¿ya? Eso obviamente, como les digo, corresponde no en esta administración, en la administración anterior, pero no debería suceder que confluyan esos dos elementos. Con lo que respecto le preguntaba a mi colega de TVN con la posibilidad de devolver lo que se ha pagado. ¿Está dentro de lo que les gustaría? Se lo consulto porque... No ha sido ni la propuesta de cambio legislativo ni es un elemento considerado en la posibilidad de las facultades administrativas del Ejecutivo. Estas cosas están sujetas también a posibles judicializaciones, ¿no? Comprendamos que la ley que creó el Congreso, que estaba vigente, ¿no? O sea, que sigue vigente, de hecho, porque todavía no está aprobada las modificaciones que hemos propuesto, que la legislación y sus reglamentos nunca exigieron la revisión de los antecedentes penales. Nunca, por lo tanto, administración tras administración, cumpliendo con la ley, no hacía revisión de sus antecedentes penales. Entonces, efectivamente, se entrega una pensión y se entregó una pensión por distintas administraciones sin nunca haber considerado eso. Difícilmente puede ser exigible devolver recursos bajo un requisito que nunca fue exigido. Ministra, quería llevarla a otro tema por el presidente del partido también, del propio presidente de la República, Diego Ibáñez, a propósito de esta intervención en el Congreso que generó bastante polémica, generó también enemistad con demócratas. Ayer se le buscó en el Congreso, no apareció, después emitió una declaración y donde plantean también desde demócratas que no quedaron conformes, que no pidió disculpas y que también genera una cierta actitud que podría perjudicar el avance también de la reforma previsional
en el Senado, hablaron senadores de demócratas al respecto. ¿Cómo ven ustedes también esta actitud? Hay ministros también que criticaron el actuar del diputado. ¿Cómo lo ven ustedes? Hay un llamado al orden también por parte del oficialismo en este tipo de situaciones cuando se está jugando un punto importante y se ve que se puede ir por la borda. Mire, la verdad es que nosotros hemos sido como gobierno muy claros y claras en valorar no solo el trabajo, sino que la voluntad y la disposición de demócratas, del Partido de la Democracia Cristiana y de una diputada en particular del Partido de la Gente en lograr los acuerdos necesarios para sacar la reforma previsional. Y seguimos valorando ese esfuerzo y ese trabajo y esperamos que en el Senado, a partir de marzo, tengamos la posibilidad de volver a conversar y poder generar un acuerdo que haga que la reforma previsional pueda ser despachada el primer semestre y por lo tanto nos permita que en diciembre del 2024 empiecen a pagarse los primeros aumentos de pensiones de la PGU, ¿no? Entre otras medidas. Entonces yo creo que fue por todos conocidos que en ese momento en la sala los ministros conversamos con el diputado Ibáñez y creemos que hoy día el camino está en poder poner el objetivo central por delante, que es más que nuestras propias consideraciones personales, lo que quiere toda la gente, ¿no? Que es considerar qué es lo que está pasando con los jubilados y jubiladas, ¿no? Cómo le damos una respuesta desde el sistema político, de que somos capaces de que a pesar de las diferencias y los desencuentros, podemos acordar una reforma previsional que garantice aumentar las pensiones ahora y las de futuro. Eso es el centro de nuestra tarea y esperamos, obviamente, como lo hemos hecho con la ministra Jara, con el ministro Marcel, seguir conversando con todos y todas en el mejor de los ánimos, porque así ha sido, para construir esos entendimientos con sentido de urgencia, porque la urgencia de la gente tiene que ser la urgencia también del gobierno y del Parlamento, no solo del gobierno. Cuando dicen también que se perdió el corazón de la reforma, que ahí el gobierno tuvo una cosecha magra, que además hay expertos que dicen acá se desvirtuó un poco el sentido que tenía la reforma originalmente. La verdad es que nuestro objetivo principal era poder darle continuidad a la reforma previsional y no tener que esperar un año más para volver a discutir esto, porque honestamente llevamos 10 años discutiendo esto. La primera propuesta de Bachelet fue rechazada por la derecha, por la oposición. Luego Sebastián Piñera por la oposición de ese entonces. Y ahora estamos en el tercer momento. Tenemos que haber aprendido todos y todas algo de esa experiencia, ¿no? Y lograr confluir en un mínimo común, abandonando nuestras posiciones extremas y confluyendo para que la tercera sea la vencida. Y logramos entonces, con esa idea, poder habilitar la discusión de la reforma previsional y no postergarla un año más o para un próximo gobierno, porque la verdad es que es muy complejo cuando parlamentarios de la oposición decían, esperemos un próximo gobierno y resolvemos esto. Bueno, pero es que ellos no están con pensiones de miseria, porque ellos todavía, algunos o la gran mayoría, todavía no se ha jubilado. Entonces, claro, no tienen la urgencia que tienen nuestros actuales pensionados y pensionadas. Entonces, lo principal era poder habilitar que la reforma previsional siguiera su curso y no la postergáramos, porque en eso esperan los jubilados y la verdad es que muchos han muerto esperando una solución en materia de pensiones. Entonces, aprobamos la idea de legislar, que ya es un gran avance, pero además aprobamos la creación de un seguro social y lo que se rechazó es el aporte de los empleadores y empleadoras. Pero todos sabemos que si no incorporamos un aporte de los empleadores y empleadoras, como la mayoría de los sistemas en el mundo, no vamos a lograr mejorar las pensiones. Eso es parte de la ecuación. Entonces, es importante que hayamos aprobado la idea de legislar la creación de un seguro. Vamos a volver a discutir el aporte de los empleadores y cómo se distribuye. Ya es por todos conocido que nosotros nos hemos abierto a la fórmula del 3-3. Y además se aprobó el fin de la AFP, básicamente porque se cambia la industria, ¿no? Y se reconfigura la industria que hasta el momento ha sido prácticamente monopólica de las AFP, porque ellas administran el soporte y las inversiones. Y nosotros estamos proponiendo que el mundo privado pueda invertir y la ciudadanía elegir entre inversores privados o uno público, pero la parte de soporte pueda ser un soporte que, como el seguro de cesantía,
de garantías de que no va a tener los costos que les cobran la AFP por administrar esos recursos. Y, ministra, sobre las pensiones, ¿están dispuestos a modificar la fórmula del 6% de cotización adicional para contar con los votos de la derecha? Mira, nosotros vamos a reiniciar las conversaciones en marzo. Nunca hemos descartado nada. O sea, nuestro gobierno ha tenido muchísima flexibilidad en esto. O sea, la propuesta a la que llegamos en la Cámara no era la propuesta original de gobierno, no es nuestra propuesta ideal. ¿Ya? Sin embargo, hemos sido flexibles en el entendido sí que tenemos que tener un objetivo claro. O sea, independientemente de la fórmula, lo que tenemos que lograr es que las pensiones suban ahora y que haya tranquilidad de que las futuras también van a ser mejores. ¿Ya? También queremos garantizar otro objetivo, que además de que suban, terminemos con la discriminación hacia las mujeres, ¿no? Yo creo que nadie podría estar en desacuerdo con eso. Hay otro objetivo importante, que es un tercer objetivo, que haya libertad de elección, que hoy día no existe. No existe. ¿Ya? Y nadie podría decir que puede elegir entre un sistema privado, un sistema público, no existe. La gente puede elegir entre inversores privados o un inversor público. Libertad. Un cuarto objetivo es que haya reconocimiento al esfuerzo de los años cotizados. La creación de un seguro social, lo que permite con financiamiento de los empleadores es reconocer los años cotizados. Si tú cotizaste 30 años, son 3 UF mensuales, estamos hablando de 110.000 pesos más o menos mensuales más, además de la PGU. Si cotizaste 20, 74.000, si cotizaste 10, bueno, los 37.000 pesos, ¿no? Depende de la UF, y está en UF, lo cual es bueno, porque va creciendo si sube la UF. Entonces, mejores pensiones, no discriminación, libertad de elección, reconocimiento del esfuerzo y también reconocimiento de aquellas que a lo mejor no cotizando, igual trabajaron porque se dedicaron al cuidado de otros y otras, ¿no? Y ahí tenemos, obviamente, tareas importantes. Yo agregaría que hay un objetivo que lo han planteado los parlamentarios y eso en el ánimo de construir acuerdo lo habilitamos, que habría que concretarlo en el Senado, que es la modificación de las tablas de mortalidad con un seguro de longevidad, que aunque esos aspectos no hayan prosperado en la Cámara, o no, más bien no se hayan materializado en la Cámara, lo queremos hacer avanzar en el Senado después de la revisión técnica con organismos como la OCDE. Y, ministra, en términos de seguridad, ¿cómo recibe las críticas de la oposición por el manejo a la crisis de seguridad que se está viviendo, considerando el niño baleado de Pudahuel que pasó ayer? Bueno, esto es un caso de suma gravedad, ¿no? Y lo hemos dicho, nuestros niños y niñas han estado bajo amenaza por efecto del narcotráfico, del crimen organizado, y en eso no solo hemos tenido que adecuar nuestra legislación en conjunto con el Congreso, por ejemplo, cuando se utiliza para el tráfico de drogas a menores, aumentando las penas, sino que también asumiendo una mayor radicalidad en el combate al uso de armas de fuego, ¿no? Y la política de control de armas ha sido mucho más dura a propósito de los cambios legales, pero esto también implica un trabajo operativo, ¿no? Y como les decía anteriormente, y lo ha dicho también nuestra autoridad de Interior, el Plan Calles sin Violencia se ha estado reforzando en diálogo con las autoridades locales para reforzarlo con un conjunto de medidas que se le van a presentar al presidente y que deberían empezar ya a estar operativas cuanto a esto tiene que ver también con tecnología, con presencia policial, con las investigaciones. Ustedes comprenderán que para sacar las armas no solamente basta requisarlas y destruirlas, como lo hicimos el año pasado, la mayor destrucción de armas de fuego desde el año 90, sino que también dar con el paradero del negocio de las armas. ¿De dónde están saliendo las armas? ¿Quién está vendiendo las armas? ¿Por qué esas armas de fuego que terminan matando a un menor de edad llegan a las manos de los delincuentes? ¿De dónde vienen? Y para eso requerimos inteligencia económica. Esto no es solamente quitarle las armas a los delincuentes, es cortar, cerrar la llave. Es cerrar la llave que le está permitiendo a ellos acceder a armas de fuego. Y para eso requiere inteligencia. Y esa es la inteligencia económica que hemos propuesto financiera como ley en el Congreso Nacional y es parte de las prioridades del gobierno. No está en la agenda fast track legislativo acordada con el Senado, pero sí es parte de las prioridades de gobierno y ahí volvemos a insistir al Congreso que nos ayude a sacar adelante esa legislación, porque ahí está uno de los principales problemas, ¿no?
dar con el negocio del tráfico de droga, del crimen organizado y de las armas que sustentan su poder de fuego y que atemorizan tanto a la gente y que están dañando a tantas personas. Y argumentando justamente la gravedad del asunto, ¿no? El ministro Cordero relata lo que tenemos como información de que esto se produciría en el contexto de una familia que conjunto con el menor de edad iban a comprar droga y termina siendo víctima de esta situación, ¿no? Y eso le da justamente la gravedad que tiene, ¿no? Que los niños y niñas terminan estando bajo amenaza producto del narcotráfico y el crimen organizado. Usted señala justamente del tráfico de drogas y dentro de lo que usted está proyectando recién de los trabajos de inteligencia, ¿ustedes como gobierno descartan este estado de excepción, un posible estado de excepción? Mira, todos estos casos, o la gran mayoría, están con procesos de investigación para dar con el paradero de los traficantes, de los delincuentes. Las investigaciones están a cargo de la Fiscalía y ya publicamos la creación de una Fiscalía supraterritorial para fortalecer la política del crimen contra el crimen organizado. Porque, insisto, una parte la hace los Carabineros de Chile, la PDI, que ha sido clave también, la PDI o el GOPE. El otro día se allanó un centro que estaba catalogado como centro de tortura del Tren de Aragua, porque eso es el resultado de procesos de investigación, que evidentemente son secretos porque no queremos alertar y advertir, ¿no? Y eso es como trabaja otro poder del Estado que ha estado colaborando con esto. Entonces, insisto, la investigación es clave, ha ido teniendo resultados, pero también tenemos que dar más herramientas a los procesos investigativos para que la inteligencia pueda desarrollarse más, ¿no? Y contribuir a que todas estas investigaciones den con el paradero de quienes están detrás de todo esto, ¿no? Y no veamos solo como la parte más superficial, la punta del iceberg del crimen organizado, sino que vayamos a las bases de esto. Entonces, sí, efectivamente está subiéndose un problema en los barrios, los tiroteos, el uso de armas de fuego, hay miedo, los niños no pueden salir. Eso genera otro perjuicio para los derechos de los niños y las niñas, no solamente a que terminen siendo baleados, sino que al desarrollo de su vida. Y por lo tanto, esto es un problema grave y que estamos abordando desde todos los ámbitos de las perspectivas. Fiscalía Supraterritorial, dar más capacidades, la legislación que estamos proponiendo y los operativos que, como les decía, en el marco del Plan Calles sin Violencia se van a fortalecer mucho más. ¿Cómo? ¿Cuál tono distinto? Pero es que, Ministra de la Mujer, ministra del Interior, y bueno, principalmente si la moneda había cometido un error es decir que no se solicitaba la información médica, que sí se habían ajustado al reglamento, porque la resolución exenta del gobierno anterior. a ver, esto, ya, digo, para no partir de una tesis que creo errada, esto es un tema que está radicado en el Ministerio del Interior, que es el ministerio que procesa, particularmente la Subsecretaría del Interior, las pensiones de gracia, porque así funciona, ¿ya? Y por lo tanto, lo que han hecho nuestras autoridades de Interior en el marco de sus actividades y pautas y trabajo en terreno, tanto en el norte como en el sur, es poder aclararle a la prensa lo que se ha estado haciendo y siempre ustedes saben que vamos a estar refiriéndonos día a día en distintas vocerías, en distintos pronunciamientos sobre este tema porque ustedes lo preguntan y nosotros respondemos. Entonces nunca va a ser una sola vocería, aunque esto esté radicado en el Ministerio del Interior. Y sobre lo que señaló el subsecretario, claro, y me imagino que se lo preguntaron en su pauta, tenía que ver con los antecedentes penales. Los antecedentes médicos se han exigido y es parte de la carpeta que entrega el Instituto Nacional de Derechos Humanos para señalar cuáles son los casos que tuvieron afectación en el marco del estallido, ¿no? Y eso ha sido parte del cumplimiento del procedimiento que hemos hecho porque es lo que exige tanto la ley como el reglamento al Instituto de Derechos Humanos como en la revisión que hace posterior el Ministerio del Interior. Muchas gracias.